A nuestro texto, que como sabéis, estamos abarcando la epístola a los romanos, una serie expositiva de esta epístola a los romanos, y ya hoy por fin acabamos el capítulo 1, ¿no? Hemos estado unos cuantos meses abarcando el capítulo 1 de esta epístola, de este tratado evangelístico de Romanos, y hoy abarcaremos los versículos del 18 al 32, para finalizar, como digo, este primer capítulo. Y como siempre hacemos, establecemos un título para este pasaje que ya nos sitúe, que nos ayude a comprender la temática principal de lo que Pablo nos va a estar diciendo en este pasaje. Lo hemos hecho con todos los anteriores, no va a ser este una excepción. Y he titulado este largo pasaje que nos toca abarcar en esta mañana: la ira de Dios contra la impiedad del hombre. Y Pablo nos va a estar hablando en este sentido de esa ira de Dios contra la injusticia, contra la pecaminosidad del hombre, lo que está encima de la cabeza de ese hombre injusto, de ese hombre impío, que, como vamos a ver en el versículo 18, detiene con injusticia la verdad. Vamos a leer el texto ya teniendo este título en nuestra mente. Versículo 18 del capítulo 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Este es el pasaje que nos ocupa en esta mañana. Y yo soy tremendamente consciente de que alguno de vosotros en esta mañana podría llegar a pensar: mira, Pablo, yo ante este pasaje casi lo que me da ganas es de cerrar la Biblia, de sopesar y transfundir espiritualmente lo que Pablo nos está diciendo aquí a nuestros corazones y orar. Porque esto es terrible, esto nos confronta de una manera tremenda al corazón de cada uno de nosotros. Bueno, vamos a dejar que la palabra nos hable en esta mañana. Vamos a dejar nuestras Biblias abiertas, porque es tremendamente importante que consideremos en esta mañana este pasaje que a priori nos puede parecer muy oscuro, pero que va a iluminar, va a realzar esa poderosa luz, ese poderoso mensaje que Pablo nos ha estado diciendo, unos versículos antes, en los versículos 16 y 17. Pablo está diseccionando el corazón del hombre, el hombre pecaminoso, el hombre caído en pecado, y lo está abriendo de par en par. Y como si estuviésemos en una mesa de quirófano, él está exponiendo una luz sobre ese corazón pecaminoso abierto de par en par. Esa luz simboliza la justa indignación de Dios por causa del pecado.
Y Pablo nos está diciendo, ahí tenéis los resultados, en el versículo 18 al 32. Ese es el diagnóstico de una humanidad dañada por el pecado. Y los resultados son buenos, son positivos, son bonitos. No son bonitos porque nuestro pecado no es bonito a los ojos de Dios. El resultado, ese diagnóstico es deleznable, es terrible, es oscuro, es tenebroso. Porque es el fruto del pecado, de tomar una vía pecaminosa y de extendernos, de siempre tener la frontera un poquito más allá, ¿no? A nuevos lares, pero siempre por esa vía pecaminosa en contra de Dios. Y Pablo nos retrasa el mensaje tan impactante que vemos en estos versículos, mucho más allá en el tratado evangelístico, ¿no? A mí me impacta mucho ver estos versículos en el capítulo 1. Si yo hubiese tenido que escribir esta carta a los creyentes en Roma, hubiera pensado, pobrecillos, ¿qué van a pensar después de ese poderoso mensaje del Evangelio? Que yo les presente este texto con un lenguaje tan crudo, tan real, tan gráfico acerca del pecado del hombre, ¿no? Bueno, Pablo sabe muy bien por qué está ubicando esos versículos ahí. Y casi ya hemos dado una pincelada de por qué no al principio. El Evangelio significa buenas noticias. Y Pablo nos está diciendo en el versículo 16 que no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y en la predicación anterior de nuestra serie expositiva de Romanos, analizábamos esa palabra, salvación, ¿no? Incluso desde el original. Y decíamos, bueno, ¿de qué necesitamos ser hechos salvos? ¿Cuál es ese peligro inminente? Nos íbamos al versículo 18 directamente. ¿Cuál es ese peligro inminente? Bueno, la ira de Dios sobre la cabeza del hombre que detiene con injusticia la verdad, del injusto, del impío, del pecador. Y la ira de Dios se va a revelar. No lo dudes, hermano. Él es inflexible. Y eso es un problema para ti y para mí. Pero cuanto más conscientes somos de nuestro pecado, cuanto más conscientes somos de ese mensaje que Pablo ubica al comienzo de esta carta a los romanos, más conscientes somos de la gloriosa obra de Cristo en el corazón del pecador que lo reconoce como su único y suficiente Salvador. Pablo está contextualizando los versículos 16 y 17, no está haciendo otra cosa. Está diciendo, hermanos, cuanto más conscientes seamos de lo tremendamente terribles que éramos, más glorioso es el mensaje para ti y para mí en esta mañana de los versículos 16 y 17. El Evangelio significa buenas noticias, pero comienza con una mala. Y esa es la realidad, ese es el punto de partida del Evangelio. Así que el pasaje que vamos a estudiar en la mañana de hoy se presenta como esa especie de tomografía espiritual de la condición humana. Y esto no es el diagnóstico de Pablo ante nuestra impiedad, no es la prescripción de Pablo para paliar con la injusticia del hombre. Querido hermano, querida hermana, esto es lo que Dios dice acerca de la condición natural del hombre y por tanto es lo que dice acerca de tu pecado y acerca de mi pecado. Pero, hay un pero. Esto es glorioso para nosotros en esta mañana. A la vez, esto es lo que Dios dice acerca de lo que Él ha provisto para dar la gloriosa y eterna solución a esa condición natural del hombre. Esa contextualización de los versículos 16 y 17. Dice nuestro hermano Sugel Michelin acerca de este pasaje que en este sentido, este texto es oscuro, pero en realidad esta descripción de la humanidad, y qué palabras más preciosas se utiliza, no es más que el fondo negro que hace brillar en toda su intensidad el diamante del Evangelio. Por ello, y en base a la exposición que Pablo va a realizar en este pasaje acerca de la actuación de ese juez divino ante nuestra condición de pecaminosidad e implícitamente, como vemos, esa puesta en acción del atributo divino conocido como la ira de Dios, vamos a dividir este largo pasaje en tres partes. En primer lugar, desde los versículos 18 al 20, Pablo nos va a estar presentando la revelación de la ira de Dios. En segundo lugar, desde los versículos 21 al 23, Pablo nos va a estar exponiendo las razones para la ira de Dios. Y finalmente, en los versículos 24 al 32, Pablo nos va a exponer los resultados de la ira de Dios. De esta manera podemos manejar el pasaje, creo que de una manera más
sintetizada de una manera más eficaz, ¿no? Para que no nos perdamos. Vamos a pasar directamente ya a esta primera parte. Tenemos que redimir bien el tiempo porque, como veis, es un pasaje bastante extenso. En primer lugar, Pablo va a presentar la revelación de la ira de Dios y las pruebas que sustentan esa indignación, desde los versículos 18 al 20. Y Pablo ya nos dice en el versículo 18 que todos por naturaleza estamos bajo la ira de Dios por causa de nuestra impiedad y de nuestra injusticia. Ese es el punto de partida del Evangelio, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y recordemos que la ira de la que Pablo está hablando aquí, ya lo dijimos también en la predicación anterior, no es ese tipo de rabia ciega que lleva a las personas a actuar sin control, a cometer locuras, a entrar en una cólera descontrolada. Nos definíamos la ira de Dios más bien como la justa indignación de Dios por causa del pecado e implícitamente su obligación de darle al pecado el castigo que el pecado merece, porque estamos ante un Dios perfectamente santo y perfectamente justo. Y esto no es tan solo un concepto veterotestamentario. ¿Qué quiere decir eso? Que no es un concepto tan solo concerniente al antiguo pacto, al Antiguo Testamento. Quizás cuando hablamos de la ira de Dios, teológicamente nuestra mirada se dirige al Antiguo Testamento. No digo que esto sea una posición teológica generalizada en esta iglesia, porque yo creo que tenemos un panorama correcto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Pero quizá muy sutilmente a veces hemos visto a un Dios más airado en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento, e implícitamente un Dios más amoroso en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Y Pablo está diciendo, no nos confundamos. Fijaros lo que el Señor Jesús dice en Juan capítulo 3, versículo 36. Está hablando de esa misma ira del Antiguo Testamento que se hace ahora patente en el Nuevo Testamento, que Él está abriendo ese nuevo pacto con su propia persona. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y es curioso que todos los verbos que el Señor Jesús emplea aquí, incluso desde el original, estén conjugados en un presente activo de indicativo. Si crees, tienes vida eterna. Si no crees, bueno, tenemos a un Dios más amoroso en este nuevo pacto, no te preocupes. La ira de Dios se mitiga un poco, ¿no? No. La misma ira perfecta de Dios desde la eternidad está en ese mismo porcentaje y en esa misma perfección hasta la eternidad, porque si nosotros decimos, no, es que Dios me ama hoy más de lo que me amó ayer, tú estás atentando con respecto a ese atributo de Dios que conocemos como su inmutabilidad. Y todos los atributos de Dios, comunicables e incomunicables, beben de ese atributo de la inmutabilidad. Dios es perfecto en amor desde la eternidad y hasta la eternidad, pero es inflexible también, hermano, en su ira, desde la eternidad y hasta la eternidad, y no va a pasar por alto el pecado. Y esta idea es la que quiere recoger Pablo en nuestros corazones. El Señor lo recuerda, no, la ira de Dios está ahora mismo sobre tu cabeza. Juan 3:16, lo titulamos ese evangelio en miniatura, pero ¿qué dice en Juan 3:18? El que no cree, ¿qué ha pasado con el que no cree? Ya ha sido condenado. Esta es la realidad, hermanos. El que no cree tiene su fruto directo, y es la ira de Dios sobre su cabeza, la condenación. Y no estamos hablando de un concepto tan solo concerniente al Antiguo Testamento. Esa ira se refleja ahora en el Nuevo Testamento, en el mismo porcentaje, en la misma perfección. Fijaros lo que dice George Rogers, un teólogo del siglo XX, definiendo la inmutabilidad de la ira de Dios ante el pecado, diciendo que el justo enojo de Dios nunca aumenta y disminuye, siempre está en el punto máximo como una ola del diluvio ante todo pecado presente, porque Él es inmutable en su justicia inflexible. Por eso, en esta misma línea, muy sutilmente, Pablo nos está diciendo en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela, y utiliza el vocablo apocalupto, y además en un presente, en un participio de presente que ya ha empleado un poquito antes, en el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, y utiliza el mismo vocablo y en el mismo tiempo, porque Pablo nos está diciendo, mira, de la misma manera que Dios provee de la justicia imputada por su Hijo amado a los que creen, a los que no creen no es que la ira de Dios se mitiga, se hace más pequeña por su amor,
No, la ira de Dios está sobre ellos de manera totalmente inmediata. Esta es la realidad de lo que Pablo nos está diciendo en el versículo 18. Y ahora Pablo nos recuerda que esta ira recae sobre toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Y qué es esto de impiedad, de injusticia? Bueno, la impiedad tiene que ver con la carencia de reverencia a Dios, aquellos que no le tienen en cuenta, aquellos que rechazan la verdad. Pablo se va a explayar en estos impíos, en aquellos que han cambiado la verdad por la mentira, que no aprobaron tener en cuenta a Dios. Vamos a verlo un poco más adelante, ¿no? Pero el apóstol va a describir a estos impíos. Y esa injusticia es la ausencia de una conducta recta consigo mismo y con los demás, además vinculada a la inmoralidad. Y en este contexto en el que Pablo nos está escribiendo, el injusto es aquel que rompe el mandato de Dios. El mandato de Dios es donde se revela el carácter justo del mismo, así que estos se disponen en contra del estatuto de Dios, en contra del precepto de Dios, en contra de su verdad, en contra de Dios. Este es el currículum vitae de los que detienen con injusticia la verdad. Y además Pablo hace un claro énfasis en esa palabrita, detener, katejo en el griego koine, que equivale a impedir que se manifieste, pero no puntualmente, no temporalmente. En el participio de presente que está escrito expresa la idea de una acción continuada. No se trata de un fallo temporal o puntual, sino de una persistencia impía en resistir la verdad, en rechazarla, en disponerse de manera contraria. Podríamos leer este final del versículo 18 como aquellos que continuamente detienen. No tienen problema en detener de una manera persistente, con injusticia, la verdad. ¿Qué verdad? ¿No? Podríamos preguntarle al texto. ¿De qué verdad nos está hablando aquí Pablo? Bueno, Pablo es muy consecuente en su línea interpretativa, así que nos dice, lee el versículo 19 y 20 y yo te explico qué matices tiene esa verdad. Al menos 3 matices. Porque lo que de Dios se conoce, versículos 19 y 20, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Porque la verdad gloriosa de la que habla Pablo se compone al menos de 3 matices, como he dicho. En primer lugar, esta es una verdad que se ha manifestado a todos los hombres. Y Pablo dice lo que de Dios se conoce, ¿no? Que podríamos traducirlo más bien como lo que puede conocerse de Dios. Es decir, el Creador no dejó a la criatura en la ignorancia acerca de su existencia, sino que reveló lo que puede conocerse de Él. Versículo 19. Y es que, hermanos, la grandeza de Dios siempre se ha hecho evidente, tanto en la vastedad inmensurable como en los detalles más chiquititos de la naturaleza. Y esto es lo que conocemos teológicamente como revelación natural o revelación general de Dios, ¿no? El ser humano ha encontrado claramente la obra de Dios desde lo microscópico hasta lo telescópico. Al ver el diseño con propósito del ADN, las máquinas biológicas a nivel molecular, la inmensidad del cosmos, descubrir sus leyes de movimiento y atracción, la majestuosidad de los cuerpos celestes. El hombre tendría que ver la mano de Dios en ellos, pero no quiere ver lo evidente. Dice el Salmo 19:1, y el salmista lo dice con unas expresiones tremendamente excelsas, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Segundo matiz de esta verdad. Esta verdad también nos habla de la revelación especial, de la revelación específica de Dios, esa que es por iniciativa expresa de Él mismo. Aquella que manifiesta al hombre sus atributos, su personalidad, su obra salvífica. Y Dios se revela de muchas maneras desde la antigüedad al hombre, a través de teofanías, a través de sueños, a través de visiones, a través de su misma escritura. Pero a los que estamos aquí en el día de hoy, ¿qué nos dice el autor a Hebreos en el capítulo 1, versículos 1 y 2? Dios ha hablado en otros tiempos de muchas maneras a los padres por los profetas. Pero en estos últimos días, y el texto griego cita literalmente, finalmente nos ha hablado, ¿y qué dice el autor de Hebreos? Por el Hijo.
Y no lleva ni artículo, es solo ese sustantivo propio. ¿Por qué es tan suficiente esa revelación? Es lo que quiere reflejar el autor hebreo. No necesitamos nada más. Es el punto y final de la revelación divina. Esta revelación gloriosa, tan gloriosa, pero a la vez tan personal. Cristo. Y dice Pablo en este sentido que este Dios invisible, incomprensible e inalcanzable para el hombre se ha hecho visible en su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que hace en él visible al invisible. La primera parte de ese versículo 20. Y además, Dios reveló a todos los hombres dos atributos que llevan al conocimiento de dos aspectos sobre él, dice Pablo. Su omnipotencia, definido aquí como eterno poder, y su existencia expresada como deidad. Y la tercera componente de esta verdad, o el tercer matiz, está al final del versículo 20, porque junto a la evidencia reveladora tenemos el tiempo y la comprensión de esa revelación. Esta verdad se ha manifestado, dice el apóstol Pablo, desde el principio de los tiempos. Por tanto, ningún hombre estuvo jamás sin revelación sobre Dios mismo. Y Dios no solo se reveló, sino que capacitó en ese punto original al hombre para que entendiese esa revelación desde ese mismo instante en que fue creado. Y lo va a hacer a través del mismo libro primario con el que Dios utiliza, o Él mismo utiliza, mejor dicho, para revelarse. Es decir, tú quieres tener una correcta interpretación de quién es el creador, mira la creación. Ese es el libro que tienes que abrir. Si quieres buscar otras excusas, intenta buscarlas. Y esto es lo que vemos en la sociedad al día de hoy, ¿no? Así que intenta buscar excusas, dice el apóstol Pablo. No vas a tenerlas, ¿no? Y es muy sutil el apóstol Pablo utilizando ese vocablo, excusas, anapológetos. Y esto suena parecido a apología, ¿no? Esa palabra, ese vocablo griego que utilizamos incluso teológicamente para hacer referencia a la defensa de nuestra fe. Pablo le pone un prefijo negativo antes. ¿Sabes con qué te quedas ante esa evidencia del Creador en la creación? Sin apología. Te quedas sin defensa, te quedas sin discurso para defender tu caso ante ese libro que es la creación, que revela las perfecciones de Dios y que habla de Él. Pero ahí está el hombre, que ha tomado la decisión de, ante esa verdad de tres matices tan poderosa, resistir, restringir esa verdad manifestada de parte de Dios en su Hijo, desde la creación, en la creación, para no tener que postrarse delante de Dios y de reconocerle como Dios. Segunda parte de este pasaje que dividíamos en los versículos 21 al 23. Y Pablo decíamos que nos va a presentar las razones para la ira de Dios, que vamos a englobar en dos grandes epígrafes. El primero en relación con la primera parte del versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Y el primer epígrafe cita así: el hombre padece de una pecaminosa e inexcusable deshonestidad intelectual ante Dios. Vaya frase más rara, ¿no? Vamos a entenderlo un poco mejor. El hombre pretende desconocer lo que en realidad conoce, y ya en lenguaje linarense. El hombre se hace el tonto ante la creación, ante un creador que se hace evidente en la creación. Y así es como comienza Pablo a redactar en esencia la acusación de Dios contra toda la raza humana. Y esa deshonestidad intelectual, dice Pablo, que le va a llevar a no glorificarle como debería, como a Dios. Le va a llevar a ser un ingrato, a no darle gracias. Porque no podemos concebir a Dios sin hablar de sus atributos, sin su eternidad, sin su potencia, sin su sabiduría, sin su bondad, sin su verdad, sin su justicia, sin su misericordia, sin proclamar como tantas doxologías reflejan a lo largo de la palabra sus atributos incomunicables, como el que definíamos de su inmutabilidad, lo que hace que Dios sea Dios. Pero ¿qué han hecho los hombres? No han reconocido tales virtudes en Dios, sino que se lo han imaginado como un vano fantasma, como un ente disperso del que esos creyentes dicen que posee el poder supremo de todo el universo, pero esa famosa pregunta del escéptico, ¿no? Si este Dios es todopoderoso, ¿dónde está Dios?
ante las catástrofes naturales? ¿Dónde está Dios ante el 11 de septiembre de 2001, el ataque terrorista más impactante que hemos visto en el siglo XXI? Fijaros cómo Pablo define bien esa deshonestidad intelectual de Dios, porque solo se acuerdan de Dios, habiendo conocido a Dios, para culparlo de las consecuencias del pecado, ese pecado que está implícito en ellos, pero fijaros el sinsentido, no para encontrar la solución a ese pecado en él. Permíteme ilustrarlo a través de una historia muy sencilla. Yo soy un médico que lleva 35 años investigando acerca de un cáncer que es tremendamente violento. En cuanto aparece en el sistema, en pocos meses esa persona entra en un declive físico y muere. No dura absolutamente nada, es un cáncer tremendamente efectivo. Y yo llevo muchos años investigando, noches sin dormir, y obtengo la cura a ese cáncer. Esto sería un titular de la Organización Mundial de la Salud, sería uno de los avances más importantes de la medicina del siglo XXI. Mira, yo no quiero reconocimiento. De hecho, el tratamiento es gratuito. Yo quiero ya que se pueda paliar los efectos de ese cáncer tan horrible. Que los enfermos por ese cáncer tengan ya una solución definitiva. Que no mueran de manera inmediata cuando contraen ese cáncer. Así que voy a ofrecérselo a esos enfermos, a esos afectados. ¿Sabes lo que me dice el enfermo y el afectado? No quiero tu cura, pero no solo que no la quiero, sino que te echo a ti las culpas porque me voy a morir dentro de 2 meses. ¿Pero qué me estás contando? Si tienes delante la cura. Tú quieres buscar la solución, eludir los efectos de ese cáncer tan terrible en tu organismo. Tómate la cura. Y el hombre dice, no la quiero, pero encima te echo a ti las culpas de los 2 meses que me quedan de vida. ¡Qué sinsentido! ¡Qué deshonestidad intelectual! Esto es lo que Pablo nos está intentando reflejar. Son unos ingratos, son unos insolentes, unos indiferentes. No le dan la gloria que él merece. Y esto éramos nosotros, hermanos. Y obviamente esto no significa que restemos gloria a Dios. Esta es su gloria inherente, una gloria de naturaleza divina que bebe también de esa inmutabilidad. Dios es siempre glorioso y siempre lo será en perfección. No le vas a quitar tu gloria. Pero espera que la creación del glorioso le glorifique. Eso espera. Y no encuentra eso. Segundo epígrafe que engloba estas razones para la ira de Dios y que comprenden los versículos 21, la segunda parte de este versículo, al 23, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y el segundo epígrafe dice en base a estos versículos que el hombre es un terrible ególatra e idólatra. Es decir, que no le da la gloria a Dios para dársela a él mismo, y esto es una evidencia que estamos viendo al día de hoy, el hombre ombligocéntrico, ¿no? Todo alrededor mío. La cultura del solomillo, solo mí, yo. No hay otro más fuera de esa persona, ¿no? O incluso de una manera más ridícula para dárselo a otros ídolos, incluso a animales. Y Pablo nos dice que este declive hacia la egolatría, hacia la idolatría, comienza cuando se envanece el razonamiento. Cuando el pensamiento de la criatura se pone al servicio de la vanidad para negar a Dios, pretendiendo sustituir la fe por el raciocinio. Dice Samuel Pérez Millos que no hay peor sinsentido que el sentido del hombre delante de la evidencia del Creador. Parece una frase un poco enrevesada, pero lo que nos está diciendo Pérez Millos es, mira, ponte ante una línea temporal, ¿no? Un siglo. Y mira el esfuerzo del hombre para buscar la excusa a Dios fuera de Dios. ¿Cuánto se ha esforzado? Han creado un tubo gigante en Suiza, que es un acelerador de partículas, para lanzar átomos en diferentes direcciones, chocar y obtener mágicamente la partícula de Dios. Y eso les ha costado mucho dinero y mucho esfuerzo, y todavía siguen intentando encontrar esa partícula de Dios, que choquen las partículas, a ver si la encuentran, ¿no? Ya te digo yo que ese esfuerzo no les va a llevar a nada. Esto es un sinsentido, dice Pérez Millos. Tú ves el esfuerzo del hombre intentando buscar la evidencia de él mismo fuera de su creador, ¿y qué va a obtener?
un envanecimiento, un entenebrecimiento de su ser, de su mente. Por eso Pablo hace uso aquí de un sustantivo traducido por razonamiento que expresa la idea del resultado de un diálogo íntimo consigo mismo. Un monólogo que no tiene en cuenta a Dios, pero eso sí, se plantea alternativas absurdas de ¿por qué estamos aquí? ¿Quién hizo todo esto? ¿No? Esas preguntas filosóficas. Alternativas con las que nadie puede vivir coherentemente. Y dice Pablo que eso entorpece el razonamiento humano y los hace necios. Coloca a Dios, al margen de su vida, alejándose de Él, negándoles y entenebreciendo sus corazones. Pero no, el hombre profesa ser sabio acerca de Dios. ¿Y cómo puedes profesar ser sabio acerca del Creador cuando tú estás negando al Creador? Cuando tú estás buscando la excusa a Dios fuera de Dios. Cuando haces eso, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que dice Pablo? Que te haces más necio. Cuando intentas ser sabio acerca del universo creado por Dios, acerca de ti mismo, que eres creación, imagen y semejanza de ese Dios, te haces todavía más necio. Eres un sabio en la necedad, eres más ciego en tu ceguera. Ese refrán popular que dice que no hay ciego más ciego que el que no quiere ver. Se han arrancado los ojos para no vislumbrar ni un ápice de la luz de ese creador en la creación. No quieren ver. Y el fruto de esa oscuridad intelectual, de esa creciente ceguera espiritual, en un necio orgullo, lleva a los hombres por naturaleza a la inclinación de rechazar al Creador Santo, prefiriendo a la criatura no santa. Este es el resultado de ese envanecimiento. Dice el apóstol Pablo al final del versículo 23 que cambiaron la gloria de Dios incorruptible, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mira, hermano, hay algo en nuestra condición caída que demandaba de un Dios, pero de un Dios en minúscula, el que me gusta a mí, ¿no? No ese Dios verdadero, sino uno que me guste a mí, que me diga que sí cuando yo quiero y que me diga que no cuando eso no me apetece tanto, ¿no? Por eso no es algo accidental que el decálogo comience con el claro mandamiento, los 10 mandamientos, Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero ¿qué pasaba al mismo tiempo que estos y los demás mandamientos le eran dados a Moisés en el monte Sinaí? ¿Qué pasaba a las faldas de ese monte Sinaí? Los hijos de Israel estaban haciendo un becerro de oro. Dice el salmista, haciéndose eco en el capítulo 106, versículo 20, de este acto deleznable por parte de los hijos de Israel, que así cambiaron la gloria de Dios por un buey que come hierba. Eso es lo que cambiaron. Cambiaron a un Dios que había abierto un mar en dos, que había hecho descender maná del cielo, por un buey que come hierba. ¡Qué ridículo! Porque de hecho inclusive las palabras que se usan aquí por el apóstol Pablo son muy similares al Salmo 106, versículo 20. El apóstol quiere reflejar que la primera criatura con que el hombre sustituye a Dios es él mismo, para pasar incluso a una forma más ridícula, si cabe, de idolatría. Un buey que come hierba. La adoración de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Tercera parte de este texto que dividíamos desde los versículos 24 al 32, y después de todo lo que Pablo nos ha expuesto, de esa revelación de la ira de Dios, de esas razones para la ira de Dios, Pablo nos dice ya en el versículo 24, por lo cual va a exponer los resultados de la ira de Dios, esa ira que, como mencionábamos, se revela en el hecho de dejar que los hombres reciban las consecuencias de querer negar lo evidente. Y Pablo nos va a decir 3 veces, hermanos, 3 veces, que ellos, cambiando la evidencia divina o no aprobando tener en cuenta a Dios, este último los entregó a seguir la inclinación de sus corazones. Lo vais a ver en los versículos 24, 26 y 28. Por eso, si hay una palabra clave en estos versículos 24 al 32, es ese verbo paradidomi en el griego, entregar. Un verbo con mucha intensidad que se empleaba generalmente en un sentido jurídico, cuando vamos a entregar a una autoridad, al injusto, para que se haga justicia.
Pero ¿qué quiere decir Pablo con esta expresión, ¿no? Que nos puede situar un poco en una dicotomía teológica? ¿Qué pasa? ¿Que este Dios amoroso y misericordioso ahora se torna en cruel? ¿Nos pone la zancadilla? ¿Nos obliga, nos entrega a blasfemar y abundar en la inmundicia? ¿Te tira desde el precipicio más alto? ¿Este es nuestro Dios? Bueno, permitidme que haga uso de las palabras de A.T. Robertson, este querido hermano, que ha creado ese compendio tan fabuloso del Nuevo Testamento desde el griego bíblico, desde el griego koiné, y que tiene obviamente mucha más experiencia que un servidor, mucha más autoridad para incluso hablar de este término, ¿no? Y él reflexiona sobre este vocablo paradidomi y dice que estos ya habían abandonado voluntariamente a Dios. Y Dios meramente los abandonó a su propia determinación y autodestrucción. Parte del precio de la libertad moral del hombre. La retirada del freno de Dios envió a los hombres a mayores profundidades del mal. Dicho de otra manera, Dios dijo, ¿eso es lo que tú deseas? ¿Eso es lo que tú recibes? Y muchos hermanos intentan ilustrar de manera correcta este vocablo a través de esa historia del barquito, ¿no? Que está amarrado a un muelle en una ría que da a un océano terrible, a un océano amplio, hondo y muy violento, ¿no? Pero el capitán de ese barco no lo ha cuidado, lo ha descuidado. Tanto es así que el fuselaje está oxidado, que la quilla está abombada por ciertas partes, entra agua. El palo mayor está partido, la vela hundida en la ría. El motor no funciona, no puede luchar contra una marea fuerte. La cubierta está levantada, prácticamente no puedes entrar ni al barco. Incluso lo único que sujeta a ese barco, al muelle, esa cuerdecita, tenía que haber sido cambiada, pero está mugrienta, llena de moho, está a punto de romperse. Dios no corta la cuerda, hermano. Dios no lanza el barco con violencia y con odio. Ahí te vas a hundir, en el más hondo océano. No. Tú te lo has buscado. Tú has descuidado ese barco. Pero es que además, si esa cuerda se rompe, tú no vas a poder luchar contra la marea. No vas a poder luchar contra las olas. Te vas a ahogar en ese océano, junto a tu barco. Porque tú has querido tomar esa vía. Esos son los frutos de tu actuación. Tú recibes del fruto de tu pecado. Si te mantienes en él, eres como ese suicida que mientras cae por el rascacielos dice, bueno, pero por ahora todo va bien. Ese era un folleto que yo recogía de los que mi madre traía a veces, de este grupo de queridos hermanos que ilustran de una manera fabulosa estos folletos y que tienen un contenido bíblico muy bueno, el World Missionary Press. Y este folleto me impactó a mí desde pequeño. Un hombre que se va tirando por el rascacielos y de repente se asoma otro allí en ese edificio y lo ve y le añaden un bocadillo, ¿no? A este que se está tirando por ese rascacielos. Por ahora todo va bien. Y el otro, sorprendido, ¿cómo que por ahora todo va bien? Te vas a estrellar contra el suelo, te vas a hundir en el océano más hondo. Bueno, pero todavía no se ha hundido el barco, ¿no? Todavía no he llegado ni al piso 10, pero te quedan segundos. Ese descenso estrepitoso del hombre hacia el abismo del pecado no es una zancadilla de parte de Dios. Dios no te empuja en el precipicio de ese rascacielos. Tú te has tirado. Tú te has buscado esas consecuencias. Vas a hacer que tu barco se hunda y tú con él. No es una zancadilla de parte de Dios. Es la consecuencia directa de haber truncado los valores divinos por los del hombre pecaminoso. Así que C.S. Lewis estaba en lo correcto cuando escribió que los perdidos disfrutarán por siempre de la horrible libertad que han exigido. Y Pablo va a justificar esta acción consecuente de parte de Dios dándonos 3 razones, 3 intercambios en el texto por los cuales Dios los entregó a seguir la inclinación de sus corazones. Y vamos a intentar abreviar en este punto. Primer intercambio. Si en el versículo 23 nos dice que ellos cambiaron la gloria de Dios por la suya propia como ególatras o incluso por la de ídolos animales, Dios los entrega en el versículo 24 a la inmundicia. Nuestro Dios es consecuente con el pecado, no te va a entregar algo que no tenga nada que ver con el fruto de tu pecado. Y la palabra que se traduce por inmundicia significa básicamente impureza.
Y en el contexto en el que Pablo nos está hablando, él tenía presente una clase específica de inmundicia moral, la inmoralidad sexual. De hecho, eso se refuerza más con la expresión que el apóstol Pablo nos aporta de concupiscencia de sus corazones, que se refiere literalmente a las perversidades cometidas con el cuerpo de manera exacerbada o de manera desordenada. ¿Qué tiene que ver esto de la inmoralidad sexual con la idolatría? Bueno, en la época en la que Pablo escribía, en esa cultura grecorromana era lo más típico ver a idólatras llevando a cabo actos deleznables con sus cuerpos. Incluso no dentro del culto, sino fuera del culto. Y fijaros la progresión pecaminosa que Pablo nos expresa. Tú has cambiado la gloria de Dios por la tuya propia como ególatra o como idólatra. Esto te va a llevar a una inmoralidad sexual. Y esa inmoralidad sexual te va a llevar a deshonrar tu propio cuerpo. ¿Qué relación tienen esos tres valores? Mira, hermanos, fuimos creados a la imagen de Dios. Cuando Dios es deshonrado, cuando cambiamos a Dios por un ídolo, no va a pasar mucho tiempo hasta que la dignidad del hombre comience a ser pisoteada. Porque ya no tenemos ningún punto de referencia, hemos perdido el norte. Ya no hay ningún argumento racional, fíjate, para colocar al hombre por encima de los animales. Y entonces ya en ese plano sexual esto es un auténtico declive. Hay un desorden terrible. Todo vale, todo vale. Y esto es lo que estamos viendo en esta sociedad. Una sociedad revuelta, perturbada, trastocada. Una sociedad que pisotea su propia dignidad. Pero no, nosotros somos muy dignos, ¿eh? ¿Sois muy dignos? ¿Vosotros os habéis visto realmente en ese plano? ¿Vosotros creéis que eso es coherente? Segundo intercambio. Si en el versículo 25 Pablo dice que los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Así que si el hombre, y esto tiene mucha relación con el primer intercambio, decide adorar y servir a las criaturas, está abrazando la mentira como si fuera la verdad. ¿Sabes por qué, hermano? Porque ninguna criatura puede ser más digna de adoración que aquel que la creó. Y la consecuencia de ello es que fuimos entregados a pasiones vergonzosas. Y Pablo va a ilustrar esas pasiones vergonzosas que surgen del corazón humano utilizando la homosexualidad como degeneración moral del hombre. Yo sopesaba mucho este texto durante ya varias semanas y quería exponerlo con autoridad bíblica, pero también en amor. Ser equilibrado en este aspecto. Mira, y yo lo tenía muy claro, hermana. Yo tengo más miedo de no decir lo que Pablo, lo que Dios ha reflejado claramente, Pablo inspirado por el Espíritu Santo, claro, acerca de la homosexualidad, que las repercusiones sociales de una sociedad que ha cambiado la verdad por la mentira. Eso sí que me da miedo. Que cuando yo esté delante de Dios, Él me diga, Pablo, qué injusto fuiste predicando ese texto. Que una sociedad que me diga, eso es un discurso de odio. Porque decir lo que yo voy a decir en esta mañana no es un discurso de odio. Eso tenerlo claro, hermanos. Y eso es lo que yo creo que también debemos de sopesar bien en nuestro corazón. Pablo habla de manera clara acerca de la homosexualidad. Y dice que es antinatural. Que es una conducta extraviada. Que es una degeneración moral. Que trae consigo una inherente retribución. Y eso no me hace un homófobo. No me hace un homófobo porque, como dice nuestro hermano Sugel Michelén, y yo me apropio estas palabras, no como si fueran mías, sino haciendo referencia a este hermano que creo que las ha sopesado, que las ha transfundido con autoridad y con amor. Lo más amoroso que nosotros podemos hacer con un homosexual es decirle que está en pecado, pero que hay esperanza para él en Cristo. No somos homofóbicos, hermano. No odiamos a los homosexuales. Amamos a los homosexuales y por eso les decimos la verdad. La conducta homosexual, y esta es la verdad, es una violación al orden establecido por Dios cuando hizo al hombre para la mujer y la mujer para el hombre. Y es por eso que Pablo dice que esto es contra naturaleza, contra natura. Y es que es por causa de la distorsión que el pecado ha producido en la personalidad humana que ahora deseamos lo que no deberíamos desear. Y
cuidado, hermano, que esto es un mal que no solamente afecta a los homosexuales, afecta a los heterosexuales. El deseo de un hombre casado por una mujer que no es la suya. El deseo de una mujer casada por un hombre que no es el suyo. La pornografía en Internet, una lacra dentro de nuestras iglesias. Y no solo en los más pequeños, incluso también en los más mayores. En definitiva, hermanos, no son nuestros deseos los que definen nuestra naturaleza, sino el propósito de Dios en la creación del hombre y de la mujer. Vuelvo a repetir, no son nuestros deseos los que definen nuestra naturaleza, sino el propósito de Dios en la creación del hombre y de la mujer. Y el tercer y último intercambio, a partir del versículo 28 hasta el versículo 32. Pablo nos dice que los hombres no aprobaron tener en cuenta a Dios y que por eso Dios los entregó a una mente reprobada. Y Pablo nos indica aquí que el pecado de la homosexualidad no es el único que se condena en este pasaje. Habéis visto la cantidad de hechos deleznables que el hombre, incluso nosotros en el pasado, estábamos aferrados. Espero que en el día de hoy no, pero quizá alguno de estos todavía esté en lucha interna en nuestro corazón. Y es increíble ver a Pablo cómo conecta en esta lista a los homicidas con los murmuradores. Y esto ya lo decía mi padre en ese estudio de Mateo. A los aborrecedores de Dios con los insolentes, incluso los más jóvenes, con los desobedientes a los padres. Y yo me acuerdo a Pedro enfatizándonos, cuidado con la desobediencia a los padres. Vaya textos más claros tenemos en la Biblia acerca de los desobedientes a los padres. Cuidado, joven, cuidado, ¿no? Y esto es lo que Pedro nos decía continuamente. Lo que Pablo quiere hacernos ver es que todos los pecados, y no importa cuáles sean, tienen su origen en el hecho de no querer honrar a Dios como a Dios. Y esto incluso, dice el apóstol Pablo, y va muy lejos en el versículo 32, a pesar de que todos los seres humanos, como dice en el versículo 32, tienen de manera innata una conciencia moral que discierne que lo malo debe ser castigado y lo bueno debe ser recompensado, habiendo entendido el juicio de Dios. El hombre no solo ha decidido ir en contra de las reglas del juego impuestas por el Creador, no, yo creo mis propias reglas. Y además contrarias a las reglas del juego original. Y dice Pablo que estos, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es decir, no se contentan solo con ser reverdes a la voluntad de Dios, son activistas en contra de la voluntad de Dios. Lo que da lugar a una mente adóquimos, reprobada, una guía poco fiable respecto a las decisiones morales, una mente, por lo tanto, suspensa, una mente desaprobada por Dios. ¿Cómo concluimos entonces tras este mensaje implacable de parte de Dios para el hombre? Porque vaya sabor de boca, ¿no? Bueno, no olvidemos que estos versículos contextualizan el poderoso mensaje del Evangelio que considerábamos en los versículos 16 y 17. Como decíamos, no es más que el fondo negro que hace brillar en toda su intensidad el diamante del Evangelio. Hermano, hermana, quizás este último término sobre el que hemos estado reflexionando, entregar, sea el perfecto cierre para este diagnóstico de una humanidad dañada. Porque habíamos dicho que Pablo reitera en este pasaje 3 veces ese vocablo, ¿no? Entregar. Y con él ahonda en ese justo juicio de Dios sobre el corazón impío y ególatra del hombre. Pero tenemos que ser justos porque estamos estudiando la carta a los romanos. Pablo hace uso de ese vocablo en otros contextos, en otros textos. Un total de 6 veces en Romanos. Y como digo, en un contexto diferente. Mira, permíteme darte 2 textos que revelan este término de nuevo y con esto vamos a concluir. Romanos capítulo 4, versículos 23 al 25. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, está hablando de la fe de Abraham, contada por justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado, paradidomi, por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas?
El mismo Dios que entregó a una humanidad pecadora a seguir los impulsos de su corazón. Ese mismo Dios entregó a su Hijo inigualable y cargó sobre él la ira omnipotente que todos nosotros merecemos por nuestros pecados, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Jesús levantó los ojos al cielo por primera vez en toda la eternidad, ¿sabes lo que encontró, hermano? No encontró una respuesta luminosa del rostro de su Padre hacia él. Encontró abandono e ira, abandono e ira, abandono e ira. La que tú y yo merecíamos por causa de nuestros pecados. Ese es el mensaje del Evangelio. Que aquel que no conoció pecado, el amarteitos, el sin pecado, el impecable, por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios resuelve el problema de estos intercambios deleznables, de cambiar la gloria de Dios por las criaturas, la verdad por la mentira, la aprobación del hombre hacia Dios por una mente reprobada. Y resuelve ese problema con otro intercambio. Y lo hemos cantado en esta mañana. Glorioso intercambio. Aquel que fue hecho maldición en la cruz para que tú y yo podamos ser bendecidos por Dios. Éramos como ese hijo pródigo que desperdiciamos los bienes de nuestro padre viviendo perdidamente. Y cuando no podíamos caer más bajo, hermanos, comiendo de las algarrobas de los cerdos, indignos, miserables, sin esperanza y sin Dios, volvimos en nosotros. Y aún estando lejos de nuestro hogar, pero a la vista de nuestro Padre, Él, movido a misericordia, nos amó porque quiso amarnos. Corrió hacia nosotros, nos besó, hizo sacar el mejor vestido, puso un anillo en tu dedo y calzado en tus pies. Hizo matar al becerro gordo e hizo fiesta. ¿Por qué? Porque mi hijo era muerto, pero ahora ha revivido. Estaba perdido, pero ha sido hallado. ¿Hay esperanza para el pecador? Me puedes preguntar ante este texto en esta mañana. Permíteme responderte con un versículo. 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos de vosotros en el pasado, pero ¿qué sois ahora en Cristo? Fuisteis lavados, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Tú eres limpio, tú eres santo, tú eres justo en el nombre del Señor. ¿Hay esperanza para el pecador? Sí, en Cristo la hay, independientemente de tus inclinaciones sexuales, independientemente de lo tenebroso y oscuro de tu ser, de lo vergonzoso de tus actos. Hay esperanza, hay libertad, hay salvación para el que cree en aquel que fue entregado para dar vida a aquellos entregados a muerte. Y sabes, cambia lo uno por lo otro. Su muerte por tu vida. Y ahora tú puedes decir que su muerte es tu muerte y su vida es tu vida. Hermano, hermana, no vivas para ti. Amigo, amiga, que no conoces todavía al Señor, que puedes estar escuchándonos en esta mañana. No vivas para ti, vive para aquel que murió y resucitó por ti. Vive para Cristo, vive por Cristo, vive a Cristo. A Él sea la gloria en esta mañana.